Buenos días, vamos a iniciar esta primera charla que titula COVID-19 y su impacto en la población pediátrica. A lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido un sinnúmero de brotes epidémicos y de pandemias. En el año 1347 a 1355, por ejemplo, hemos sufrido la peste negra, que ha tenido alrededor de 200 millones de víctimas, ¿no? Ya más recientemente, los virus han sido un común denominador en los brotes epidémicos y las pandemias que hemos tenido. En el año 1918 a 1919, en plena guerra mundial, por ejemplo, se ha tenido la gripe española, que era un virus H1N1, que ha tenido cerca de 40 a 50 millones de víctimas. Luego el HIV, ¿no? La gripe porcina en el año 2009 a 2010, con 200.000 víctimas. Y en los últimos años hemos tenido brotes epidémicos y esta pandemia ocasionados por coronavirus, ¿no? Hemos tenido el SARS-CoV, el primer coronavirus conocido que afectó a la humanidad en el año 2002 a 2003. Luego hemos tenido el MERS-CoV, que es otro coronavirus en Medio Oriente. Y este último coronavirus, el SARS-CoV-2, que ha iniciado en diciembre del 2019. Con esto simplemente quiero decir que las epidemias y las pandemias han formado siempre parte de la historia natural de la humanidad, y como antes hemos superado muchas epidemias o muchas pandemias, lo que va a suceder con el coronavirus también una cosa muy similar, ¿no? Obviamente que va a dejar un impacto en la sociedad. Vamos a recordar algunos aspectos en relación a la respuesta del país al COVID-19. El 5 de marzo hemos tenido nosotros el primer caso documentado de COVID-19 que ha sido importado en un varón de 26 años con antecedentes de viajes a España y diferentes países. Sin embargo, es muy probable que hayan habido varias entradas, ¿no? Sino que ese ha sido el primer caso documentado. El 11 de marzo del 2020, la OMS, ya con todo lo que acontecía a lo largo de varios países en el mundo, declara que estamos en una pandemia. El 11 de marzo también el Estado peruano declara la emergencia sanitaria, y el 15 de marzo de este año se declara la emergencia nacional con medidas estrictas de distanciamiento social. Bien, vamos a revisar algunos datos de fuente española en relación al impacto de esta enfermedad en la población pediátrica. Fíjense, esta es una tabla que se ha recogido, que tiene fecha del 27 de abril del 2020, donde nos muestra, por ejemplo, que por grupos etarios, ¿no? El número de casos confirmados, por ejemplo, de 0 a 9 años, 660 casos, y de 10 a 19 años, 1.206 casos, ¿no? El número de hospitalizados y el número de niños en cuidados intensivos, 31 casos, 31 niños de 0 a 9 años y 17 de 10 a 19 años. El número de fallecidos que han tenido hasta el momento reportados en España son 6, ¿no? 6 personas o 6 niños menores de 20 años. En la población adulta, el número de casos es dramáticamente más grande, ¿no? Ya eso se conoce, ¿no? La mortalidad incluso es sumamente mayor, y el número de casos moderados o graves es muchísimo mayor dependiendo de la edad y de la comorbilidad. Simplemente acá lo que voy a hacer es hacer una comparación relativa entre lo que sucede con la población pediátrica y la población adulta. Menores de 20 años en España representan el 0,91% de casos confirmados, ¿no? Y representan también el 0,55% de todos los casos hospitalizados, ¿no? Los pacientes de 0 a 20 años que tienen COVID positivo confirmados. El 0,66% de todos los casos que están en cuidados intensivos. Con ello, lo que estamos observando es que casi toda la población de fallecidos y de pacientes críticos, de hospitalizados e incluso de casos confirmados, está en la población adulta, ¿no? La población pediátrica se está afectando en una mínima gravedad en comparación con lo que sucede con adultos, ¿no? Por lo menos son los datos que nos muestra España. En nuestro país no tenemos datos actualizados. Lo que he podido conseguir es la última actualización del 7 de abril, que nos estaba mostrando el número de casos por grupos etarios, ¿no?
El 7 de abril nos decían ya que teníamos 123 casos de niños y adolescentes, y esto representaba el 4.1% de 2.954, ¿no? Es decir, una proporción comparada con lo que sucede con los españoles muchísimo mayor. Sin embargo, esto en comparación con la población adulta es mucho menor, ¿no? Pero sí es probable que en España no se haya realizado. No es que los niños no tengan la infección, ¿no? Ya se conoce que esta enfermedad afecta a los niños de una forma muy leve o incluso asintomática. Posiblemente muchos niños no son estudiados porque tienen enfermedad leve o asintomática y por tanto no entran en la estadística, ¿no? Ya para el 28 de abril estábamos ya con 31.190 casos, ¿no? Probablemente el número de casos pediátricos confirmados sea mucho superior a 123 casos. La mortalidad en la población pediátrica para el 28 de abril, reportado en la sala situacional COVID-19 de Perú, ¿no? Hemos tenido de 0 a 9 años 3 casos, ¿no?, fallecidos, y de 10 a 19 años 2 casos. En total han habido 5 casos en menores de 20 años, lo que representa el 0,63% del total de fallecidos. Esto significa que el 99.37% de los casos fallecidos, por lo menos al 28 de abril, está en la población adulta, ¿no? Y a diferencia de España, el número de fallecidos aumenta por encima de los 50 años, cuando en España es más importante este aumento por encima de los 70 años. Todas las medidas de distanciamiento social y las medidas también de reforzamiento de la higiene han traído ciertos cambios en la morbilidad de las infecciones en pediatría. Fíjense en esta gráfica lo que estoy recogiendo como fuente la Dirección General de Epidemiología, el número de casos o de episodios de neumonía en niños menores de 5 años en los años 2016, 2017 y 2018. Bien es sabido que las infecciones respiratorias aumentan de manera muy notable en los meses de otoño e invierno, ¿no? Ya eso se conoce, ¿no? En la semana 11, en la semana 12, que es más o menos el inicio del otoño, el número de episodios de neumonía aumentan todos los años, ¿no? Como se ve en las gráficas que nos reporta la Dirección General de Epidemiología, ¿no? La declaratoria de distanciamiento social más o menos ha empezado en la semana 11 para el año 2020. Vamos a ver qué sucede con las infecciones respiratorias después de la declaratoria de distanciamiento social. Fíjense lo que sucede, por ejemplo, con el número de episodios de neumonía. En la semana 11, todos los años, como ya hemos visto en la gráfica anterior, hay un pico, ¿no?, del número de episodios de infecciones respiratorias agudas, pero en el año 2020 ha habido una caída dramática, ¿no?, de las infecciones respiratorias agudas. Y el número de episodios de neumonía también ha caído a partir del distanciamiento social. Si miramos otras enfermedades como la enfermedad diarreica aguda, vemos que en el año 2020, este año, ¿no?, a partir de las medidas de distanciamiento social, también ha habido una caída importante del número de episodios de EDA, ¿no?, en todos los grupos etarios, ¿no?, como se ve en esta gráfica, menores de 1 año, de 1 a 4 años, y de 5 años a más. En todos los grupos etarios de la población pediátrica hubo un cambio, digamos, una caída del número de episodios de diarrea. Otras enfermedades e infectos contagiosos más o menos tienen el mismo comportamiento. Por ejemplo, con el número de casos de tosferina, ha habido también una caída importante después del distanciamiento social. El número de casos de varicela también ha tenido una caída importante. Ahora, es probable que las medidas de distanciamiento social que tienen por objetivo reducir la diseminación del COVID-19, que es un virus, ¿no?, un virus respiratorio, también haya tenido su impacto en el número de contagios de otros virus, ¿no?, como la varicela, los virus respiratorios, sincicios respiratorios, etc. También es probable que las medidas de reforzamiento de la higiene, ¿no?, y el cuidado más cercano de los padres hacia sus hijos haya reducido también el número de episodios de diarrea, ¿no? Todo esto gracias al distanciamiento social. Podemos decir entonces, como conclusiones preliminares, que el SARS-CoV-2 afecta y afectará en una menor proporción a la población pediátrica comparada con la población adulta.
¿no? La morbilidad global en pediatría caerá notablemente por el distanciamiento social y las medidas de higiene. Por tanto, probablemente tendremos menos número de consultas en emergencia, hospitalización y menos demanda de cuidados intensivos. Y esto es notorio para quienes trabajamos en cuidados intensivos o en hospitalización o en emergencia también, que el número de casos ha caído dramáticamente, ¿no? Porque los niños están en casa, están, digamos, en el núcleo familiar y hay poca probabilidad de que haya contagios de otros virus respiratorios u otras enfermedades infectocontagiosas. Esto no sucede con las enfermedades no infectocontagiosas o los problemas de salud que no tienen que ver con las infecciones, ¿no? Por ejemplo, tumores o enfermedades crónicas en la población pediátrica, ¿no? Eso obviamente no se va a afectar por el distanciamiento social. Tampoco el número o la demanda de partos o la demanda de atención de recién nacidos no se va a afectar por el distanciamiento social. Ahora sí se ha reportado que estos problemas que no son problemas infecciosos se han afectado más en la atención de salud. Por ejemplo, hay reportes en China y en otros países, incluso en nuestro hospital, en el Hospital Revalliati, el número de casos de ictericia o deshidratación hipernatrémica de los niños sanos que van a casa y que no tienen oportunidad de control ambulatorio post-alta por las medidas que ya conocemos, entonces tienen más probabilidad, porque no hay un acompañamiento continuo, más probabilidad de tener problemas que no tienen que ver con infecciones, ¿no? Lo mismo con el retraso de algunas cirugías en pacientes oncológicos o algunos controles en pacientes que tienen enfermedades crónicas. El problema en adultos es mucho más grave, eso ya se conoce, ¿no? En España, y esto solamente para representar de manera numérica y gráfica la magnitud del problema en adultos, ¿no? En adultos ya conocemos, en España, por ejemplo, la población adulta representa el 99.2% de todos los casos confirmados, ¿no? Bueno, también hay que decir que es probable que haya muchos más niños con COVID-19 confirmados, pero que no se han estudiado porque ellos hacen infección asintomática o leve. La población adulta representa el 99.61% de todos los hospitalizados, ¿ya? Y el 99.73% de todos los casos que están hacia el día 27 de abril en cuidados intensivos. Y el 99.97% de todos los fallecidos son la población adulta. Y es bien notorio que, por ejemplo, el número de fallecidos, en España por lo menos, aumenta dramáticamente a partir de los 70 años, como ustedes pueden observar acá, ¿no? El número de fallecidos y el porcentaje de fallecidos mayores de 70 años es mucho mayor. Ya sabemos que la enfermedad por coronavirus COVID-19 puede tener varios patrones clínicos, ¿no? Hay reportes que un porcentaje muy importante de las personas, sobre todo menores de 50 años y los niños en particular, hacen infección asintomática, un porcentaje que todavía no se conoce, que es muy variable, pero se presume que es un porcentaje muy alto en la población pediátrica que hace infección asintomática o infección leve, ¿no? Estos habitualmente no necesitan hospitalización, ¿no? Estos habitualmente se van a seguir de manera ambulatoria o con telemedicina. Por lo menos así se propone en la normativa actual en nuestro país. Aquellos que tienen infección moderada probablemente vayan a necesitar salas de hospitalización y aquellas personas que tienen infección grave o severa van a necesitar unas salas de cuidados intensivos, ¿no? En la población pediátrica, como ya se ha mostrado, ¿no?, que hay una reducción importante de la morbilidad de las enfermedades infectocontagiosas, probablemente no hará falta de camas, tanto en hospitalización ni en camas de UCI, ¿no? Todo lo contrario, lo que nosotros estamos viendo en nuestros hospitales es que tenemos camas vacías en hospitalización y en camas y en cuidados intensivos. El porcentaje de ocupación ha bajado de manera importante. Esto no sucede en la población adulta. En la población adulta cada vez más la necesidad es creciente, tanto en hospitalización como en cuidados intensivos. Hay muchos reportes en relación a cuál sería la contagiosidad del coronavirus, ¿no?, del COVID-19, y aunque esto todavía no está dicho y puede ser muy variable según qué estudio, se sabe que está alrededor de 2.5, ¿no?
Es decir, que una persona con la enfermedad puede contagiar a 2,5 personas, ¿no? Y si comparamos la contagiosidad del COVID-19 con otros virus, ¿no? Como la rubiola, la varicela, etcétera, vemos que tiene una contagiosidad mucho menor. El problema del coronavirus es que gran parte de las infecciones son asintomáticas, ¿no? O tienen infecciones leves y puede haber contagio oculto, ¿no? Que es lo que sucede posiblemente con los niños. Los niños hacen infección asintomática o muy leve y probablemente no se busca atención y no se les realizan los exámenes, ¿no? Pero ellos pueden ser una fuente de contagio también. Vamos a rápidamente revisar cuál es la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud, ¿no? Normalmente lo que ya sabemos, que según la clasificación del documento técnico de prevención y atención de personas afectadas por COVID-19 en nuestro país, se ha clasificado a la infección por COVID-19 en caso leve, caso moderado y caso severo, ¿no? Y lo que nos sugieren o lo que todos aquellos pacientes con caso leve, que son aquellos sintomáticos o con síntomas leves, deben recibir aislamiento domiciliario y seguimiento telefónico, ¿no? Para esto es importante una logística y personal para el seguimiento. Los casos moderados se tienen que hospitalizar en camas de hospitalización diferenciadas, es decir, no deben mezclarse con los pacientes no COVID. Y los casos severos necesitan de todas maneras cuidados críticos y soporte vital avanzado, ¿no? Las camas de cuidados intensivos no solamente son ambientes, sino necesitan un personal entrenado, ¿no? A diferencia de las camas de hospitalización, que son mucho más fáciles de habilitar, las camas de cuidados intensivos tienen cierta complejidad, ¿no? Por la tecnología que se utiliza y por la necesidad de personal altamente capacitado. En España, que tiene una población de 46.940.000 habitantes, ¿ya? Para el 28 de abril ya se ha reportado 210.773 casos acumulados, ¿no? Y 23.822 fallecidos. Ellos reportan que para esta fecha del 28 de abril tienen a 7.729 pacientes en cuidados intensivos. Las medidas de distanciamiento social que se decretó en España, que también fue el 15 de marzo, pero en su día 25 de inicio de su primer caso, ¿no? Cuando ellos ya tenían 7.753 casos y 288 fallecidos por COVID-19, fue el momento en el cual se decreta el distanciamiento social estricto en España, ¿no? Y a pesar de ello, fíjense en la gráfica, ¿no? Donde pareciera que la cantidad de casos y de fallecidos es muy pequeña y se ha decretado el distanciamiento, a pesar de ello han tenido un crecimiento sumamente importante con todo lo que ya sabemos, ¿no? La cantidad de fallecidos que ya se tiene de 23.822, ¿no? Acá lo que quería resaltar es el número de camas de cuidados intensivos, ¿no? A medida que la enfermedad se va diseminando, el número de camas de cuidados intensivos va aumentando, ¿no? Va aumentando, acá hay un estancamiento, probablemente porque habilitar camas de cuidados intensivos no es sencillo, y luego hay en las últimas semanas un número de camas que se han habilitado, ¿no? ¿Qué pasa si no hay camas de cuidados intensivos y todas están llenas y ya no hay más capacidad de respuesta, ¿no? Ahí es muy importante tomar en cuenta los costos de oportunidad y seguramente pacientes que al no ver camas en cuidados intensivos y que tienen la posibilidad de poder recuperarse o de salvar su vida con atención clínica avanzada, estas no podrían acceder porque las camas están llenas, ¿no? La capacidad de respuesta frente a esta enfermedad tiene que ver entonces con las camas de hospitalización y las camas de cuidados intensivos. Nuestro país, que tiene 32 millones de habitantes, un poco más, para el 28 de abril ya teníamos 31.190 casos acumulados y 854 fallecidos y 600 pacientes en cuidados intensivos. El distanciamiento social en nuestro país se ha decretado en el día 9 después del primer caso, el 15 de marzo, y para ese momento teníamos 71 casos confirmados y 0 fallecidos. Para el día 25, un poco para compararlo con lo que sucedía con España, que es en el día 25 donde se decreta sus medidas de distanciamiento social. Ellos tenían 7.000 y tantos casos y nosotros para el día 25, 1.065. Probablemente esto era su registro, ¿no? Porque en ese momento todavía no teníamos o no contábamos con las pruebas rápidas, ¿no? Pero se tenía 58 fallecidos y en España para su día 25 tenían 288 fallecidos.
Fíjense cómo pese a las medidas de distanciamiento social, ¿no? El número de casos acumulados en nuestro país ha ido aumentando de manera muy importante y sigue aumentando todos los días. Más o menos tiene una tasa de duplicación de alrededor 7 días. El número de fallecidos, que acá se ve muy pequeñito, vamos a verlo. Vemos entonces que según esa gráfica nosotros estamos en plena fase de transmisión comunitaria, ¿no? Van a seguir apareciendo más casos de fallecidos, más casos de contagiados. La curva todavía no tiene esa tendencia de aplanarse, ¿no? En relación a las camas de cuidados intensivos, fíjense, en el último reporte del 28 de abril, nos dicen que tenemos a 600 pacientes en cuidados intensivos y que tenemos una capacidad de 777 camas de UCI. Es decir, tenemos algunas camas vacías para seguir respondiendo al crecimiento que todavía seguimos teniendo, ¿no? De número de casos y el número de casos graves, ¿no? Y que pueden necesitar cuidados intensivos, ¿no? Entonces, una vez que lleguemos a esta capacidad máxima, ¿no? Probablemente puede aumentar el número de fallecidos por día, ¿no? Ojalá no suceda eso, ¿no? Ahora, la capacidad de respuesta tiene que ver entonces con las camas que tenemos en hospitalización y las camas que tenemos en cuidados intensivos. Fíjense, para el año 2012, que es una gráfica que compara el número de camas de cuidados intensivos por 100.000 habitantes. Para el año de 2012, Alemania tenía 29.2 camas por 100.000 habitantes. Y España tenía 9.7 camas por 100.000 habitantes. Para el año 2012, nuestro país, lo que sabemos es, según el reporte de la Sala Situacional del Ministerio de Salud, que vamos a contar con 777 camas por lo menos para el 28 de abril. Esto significa, si nosotros hacemos la conversión relativa por número de camas por 100.000 habitantes, significa que vamos a tener 2,36 camas por 100.000 habitantes. Si comparamos este número con el que tiene Alemania, por ejemplo, estamos muy por debajo de la capacidad de respuesta que tiene Alemania. Y España, después de la pandemia ¿no? del COVID-19, han hecho los esfuerzos para habilitar nuevas camas de cuidados intensivos para poder responder a esta enfermedad. Y por lo menos por lo que reportan para el 28 de abril, ellos tienen 7.729 camas para pacientes COVID, ¿no? que están en cuidados intensivos, lo que representa 16.47 camas por 100.000 habitantes. También está muy por encima de lo que nosotros tenemos como capacidad de respuesta. No es imposible para nosotros llegar a estos niveles de camas de cuidados intensivos, porque no solamente se necesita espacios y equipos avanzados, sino también de personal capacitado, altamente capacitado. Podemos decir entonces que como conclusiones preliminares que el SARS-CoV-2 afecta en mayor proporción a la población adulta y adulta mayor en su forma moderada y grave, y que las necesidades de atención seguirán creciendo paulatinamente pese a las medidas de distanciamiento social. Van a seguir creciendo como ha ido pasando estas últimas semanas. Por tanto, cada vez más va a ser necesario habilitar camas hospitalarias diferenciadas para casos moderados en adultos. En el caso de la población pediátrica, por lo menos lo que se ha visto en España es que no ha ido creciendo, ¿no? Como lo que crece en adultos, ¿no? Y las necesidades de camas de hospitalización para pediatría no ha crecido, ¿no? Posiblemente lo que va a pasar en pediatría es algo muy similar en nuestro país. Y también va a seguir creciendo la necesidad de camas en cuidados intensivos para pacientes COVID-19, ¿ya? Pero esto es un poco más complejo, ¿no? Es fácil habilitar camas de hospitalización diferenciada, no son espacios, camas, oxígeno, etcétera, pero es mucho más complejo habilitar camas de cuidados intensivos, ¿no? Pero la necesidad va a ir creciendo paulatinamente con el paso de los días y las semanas. En ese contexto, en ese escenario, ¿qué rol puede cumplir el equipo de pediatría? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué medida podemos ayudar nosotros? Bueno, hay que tomar en cuenta las premisas de las que hemos hablado antes. El crecimiento, un creciente incremento, un incremento de la demanda de atención en los pacientes adultos, ¿no? COVID, ya sea en hospitalización o cuidados intensivos. Al mismo tiempo, no afecta en esa medida a la población pediátrica y más bien ha habido una reducción de las enfermedades infecciosas en general, ¿m? Y hay menos porcentaje de ocupación en camas de hospitalización pediátrica y cuidados intensivos, ¿no? Y también se sabe que la
incidencia es baja y la prevalencia es baja y la gravedad es baja en la población pediátrica. Y por lo tanto, pocos pacientes van a necesitar hospitalización y pocos pacientes o pocos niños van a llegar a gravedad que los lleve a cuidados intensivos. El problema con los niños es que ellos pueden generar contagios ocultos, ¿ya? Es decir, la población adulta con demanda de atención que va a ir creciendo y la población pediátrica que ha reducido su demanda y posiblemente se estanque en las siguientes semanas. Por tanto, creo que una tarea muy importante para el equipo de pediatría es prevenir contagios comunitarios y hospitalarios. Esto para nosotros es muy importante porque en esa medida podemos nosotros ayudar a reducir las demandas de atención en adultos, ¿no? Creo que también es importante apoyar y reforzar a los servicios que tienen más carga de pacientes, en este caso los servicios de hospitalización de adultos o UCI adultos, ¿no? Podemos hacer muchas formas de apoyo, ya sea con capacitación o incluso personal asistencial que pueda apoyar a esas áreas. Es también, creo yo, importante, esto ya se está dando en algunos otros hospitales, ¿no? El ceder espacios de salas de hospitalización pediátrica a pacientes adultos no COVID para que ellos tengan más espacio para sus pacientes COVID. También podríamos aglutinar algunas unidades de cuidados intensivos porque tenemos menos porcentaje de ocupación para ceder otros espacios de cuidados intensivos a adultos no COVID, ¿no? Es también importante, una tarea importante para el equipo de salud que se encarga de atención de los niños, una adaptación de la atención de aquellos niños con enfermedades no infecciosas, ¿no? Aquellas enfermedades crónicas o aquellas que no tienen nada que ver con las infecciones, porque ellos están perdiendo oportunidad de atención ambulatoria, de controles, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los recién nacidos sanos que no pueden recibir control ambulatorio post-alta porque están cerrados los consultorios externos, hay muchas propuestas o iniciativas para hacerle seguimiento telefónico y con ello reducir las complicaciones relativas a la lactancia materna. Y claro, hay que prepararnos para la atención del niño grave, aunque van a ser pocos, igual tenemos que estar muy preparados para ello, ¿no? Tenemos que prevenir los contagios hospitalarios, ya conocemos las clásicas medidas de bioseguridad, vamos a repasar a lo largo del curso sobre estas, y también vamos a repasar sobre las precauciones adicionales en la pandemia, precauciones adicionales de bioseguridad. Creo que es importante reforzar las medidas de aislamiento domiciliario, ¿no? En aquellos niños que tienen enfermedad leve, con o sin factores de riesgo, ¿no? Hacerle seguimiento a distancia, no solamente del caso, sino también de sus contactos, de los padres, porque un niño con enfermedad seguramente la ha contraído en la familia y es muy probable que los padres también estén con infección asintomática, posiblemente si es que ellos no tienen ninguna molestia, ¿no? Es muy importante adaptar la atención de aquellas enfermedades que no son infecciosas, ¿no? La telemedicina es una opción que tenemos que ir trabajando y adaptarnos poco a poco. Y también es muy importante organizar la atención antes de que tengamos pacientes COVID, ¿no? Las guías de práctica clínica adaptadas a la realidad de cada hospital es muy importante. También hacer protocolos, simulación y entrenamiento de personal de salud en bioseguridad, en cómo colocarse las máscaras, en cómo colocarse los equipos de protección personal, etcétera, ¿no? Y ya para finalizar, simplemente esta gráfica para mostrarles que en muchos de los países europeos el número de casos nuevos confirmados por día está en descenso, en Reino Unido, en Italia, Alemania, en España también, ¿no? Entonces ellos tienen cada día menos casos nuevos confirmados. Ojalá que esto signifique que ellos ya están ya conteniendo la enfermedad, porque esto puede ser algo, digamos, bueno también para nosotros. Nosotros tenemos que seguir ganando tiempo, ¿no? Con el distanciamiento social, ¿para qué? Para habilitar y mejorar los servicios de atención COVID-19, sobre todo para adultos, ¿no? El campo de la pediatría tiene que ayudar a las necesidades que tienen los servicios de atención de adultos. Y ganar tiempo también para reducir la demanda, quizá con ello se reduzca la demanda de insumos y equipos médicos y también sea para nosotros un poco más fácil tener acceso a insumos que son tan necesarios en esta pandemia. Muy bien, con esto quería terminar con una frase que
que comentó la doctora Pilar Macetti, ¿no? La pandemia del COVID-19 ha cambiado al país y esta es una oportunidad única de cambiar nuestra sociedad. Esta situación que nos está trayendo muchas preocupaciones, creo que es muy importante que sirva para que reflexionemos acerca de la importancia de tener un sistema de salud fuerte, ¿no? Ya comparábamos nosotros, por ejemplo, el número de camas por 100.000 habitantes de los países europeos y muchos otros países que no son europeos, y nosotros estamos muy por debajo de los estándares internacionales, incluso en Latinoamérica. Por tanto, después de que todo esto pase, es muy importante tener conciencia real de la situación de nuestro sistema de salud y bregar y luchar para reforzar nuestro sistema. Muchas gracias.